días, iglesia amada. Qué bueno estar aquí, tenerlos a ustedes. Gracias por haber decidido estar esta mañana en medio nuestro. Gracias porque es la mejor opción, era lo mejor que podíamos haber hecho el día de hoy. Nuevamente, si es primera vez que nos visitas, eres bienvenido. Si no es primera, si es la segunda, también sigue siendo bienvenido. Y si ya estás con nosotros, también. El Señor bendiga tu vida cada día. En esta mañana vamos a continuar con la serie El mejor de los mensajes, o el mejor mensaje. Hemos estado hablando durante las últimas 3 semanas, quizás está la cuarta, del Sermón del Monte. Nuevamente viene la idea, ¿es un sermón o es una enseñanza? ¿A quién fue dirigido? ¿Fue dirigido a la multitud o fue dirigido a sus discípulos? Pero sea lo que sea indiferentemente de aquellos a los cuales Jesús se lo dijo Jesús. Independientemente de la enseñanza de quién fue el receptor, lo importante es quién está hablando, quién está enseñando, ¿ok? ¿Quién está explicando la ley? La semana pasada en la predicación escuchamos que Jesús desea que vivamos una vida radical y que tengamos un amor radical. La palabra a veces radical nos suena diferente, depende también del contexto cultural en el cual lo oigamos. Radical puede ser bueno, radical puede ser de raíz. El meollo del asunto, lo que Jesús enseña, radical, de la raíz. Y también vimos que Jesús nos subió aquello que nosotros debíamos alcanzar. ¿De qué trata el mensaje del Sermón del Monte? Jesucristo está hablando en un contexto judío. Jesucristo era judío. Jesucristo fue nacido, descendiente del rey David, cumplidor de la ley, o seguramente, como dice la Escritura, al 8º día fue circuncidado y todos sus días cumplió la ley. Pero había un problema, que un grupo había mal interpretado la ley y la había cambiado y la habían añadido, la habían tergiversado. A mí me gusta siempre recordar cómo comienza la carta a los hebreos, que Dios, habiendo hablado en otros tiempos, ¿se acuerdan? Mediante los profetas, en los últimos días vino a hablarnos por el Hijo, el Logos. La palabra de Dios, aquel que creó el universo, aquel que es uno con el Padre, que son la misma esencia, 3 personas distintas, una sola esencia, aquel que entiende lo que Dios dijo en su palabra, lo que Dios dio en la ley y el motivo y el porqué de la ley, estaba explicando lo que esto significaba. Jesús entonces vino a corregir y aclarar la ley. Él decía, lo hemos leído en los textos, ustedes han escuchado o les han dicho esto, mas yo les digo. Él, con la autoridad del Padre, dice, les dijeron esto, pero yo les digo esto.
el mensaje, lo que es cierto, lo que es verdadero, lo que es la esencia. De todo esto se ha tratado el Sermón del Monte. Pero la semana pasada, el texto que se leyó nos dejó una tarea, algo que cumplir. El Señor termina el texto, claro, fue corrido, fue el siguiente. Él les dice, sean perfectos como el pastor es perfecto. Fácil, ¿verdad? O sean perfectos, voy a ponerlo más fácil para ustedes, sean perfectos como Feijó es perfecto. Tampoco. Él les dijo, sean perfectos como su Padre es perfecto. O sea, si estaba aquí la altura de la meta, Él la subió más. Ya no era, oye, porque para un pescador, quizás para Pedro, quizás para el resto de los discípulos, cuando veían a un fariseo, decían, wow, ¿qué guardan la ley? Si te mandan a ponerte 20 centímetros de las cositas que se hacen aquí, ellos se lo ponían de 1 metro. Si había que ayunar 2 días, ellos ayunaban 40. O sea, pero Jesús les dice, no, ellos no son a quien deben imitar. Ustedes no deben ser perfectos como ellos, ustedes deben ser perfectos como en mi Padre. Y si era de la ley, y era de los fariseos, y era de los apóstoles, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Podríamos pensar. Hay 2 tendencias por allí. Hay unos que dicen, no, yo mi vida la baso exclusivamente en el Sermón del Monte. Yo no sigo más nada. El Sermón del Monte es la base de mi vida. Hay otros que dicen, no, que es Sermón del Monte. No, yo me baso es en lo que Pablo enseñó, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto. Pero resulta ser que tanto lo que Pablo dijo, tanto como lo que Mateo en su evangelio nos dejó, es palabra de Dios. Y todo lo que fue escrito fue inspirado para que tú y yo aprendamos, lo pongamos por obra. Entonces, continuando en esta semana tenemos el tema, por decirlo de esta manera, vamos a hablar sobre el capítulo 6, los versos del 1 al 4. No se alegren pensando que vamos a salir temprano. Son 4 versículos. Vamos a hablar de la generosidad que agrada a Dios. Yo creo que la generosidad, uno piensa, la generosidad que me agrada es la que me hacen a mí. Si son generosos conmigo, yo me alegro. Pero cuando me toca a mí ser generoso, no me alegro mucho. Antes de seguir, vamos a orar. Vamos a poner en las manos del Señor este tiempo. Bendito Dios, Señor, Padre, tú que estás en medio nuestro, tú que nos has guardado, nos has salvado, nos has llenado de bendiciones, que te hemos estado alabando toda esta mañana, que estás en medio nuestro. Traemos delante de ti esta petición, que tú nos bendigas mediante la exposición de tu palabra, que tu Espíritu Santo que mora y obra en nosotros, prepare nuestros corazones para entenderla. Te pido, Padre, que me libres de todo error, que seas tú quien me guíe, que nada de lo que yo crea o diga o haya vivido sea lo que exponga, que edifique a cada uno de tus hijos según su necesidad en particular en esta mañana, porque de seguro es para crecimiento de tu pueblo. En Cristo Jesús, amén.
El texto bíblico para esta mañana, si lo tenemos en pantalla, creo que lo vamos a tener. Dice de esta manera: por eso, cuando des limosna, el verso 1, cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Continuando. Por eso, cuando des limosnas, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosnas, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. El Señor añada bendiciones a su palabra, a nosotros mediante su palabra. Es seguro que si han visto en su Biblia, Reina Valera, inicia un poco distinto a lo que está allí, ¿no? Fíjense que esta forma de decirlo Jesús: cuídense de no practicar su justicia. Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres. Para ser vistos por ellos. Todo esto nos trae a un primer punto. Vivamos una vida espiritual auténtica y no una hipocresía disfrazada. Cuando tú y yo creemos en algo, creemos en alguien, lo que yo creo moldea mi vida y lo que yo creo expresa mi vida. Entonces, la parte, vamos a decirlo, la parte que yo creo cuando me relaciono con ustedes se transforma en ética. Yo vivo la vida según lo que creo y me relaciono contigo según lo que creo. ¿Ok? Entonces, el Señor pide que cuando tú actúes, cuando tú obras, de seguridad lo vas a hacer conforme a lo que tú crees. La tecnología me está fallando. Entonces, en público es cuando vemos una de las cosas que más notamos. Estamos todos reunidos en esta mañana. Y siempre mostramos cómo somos. Pero qué tan auténtica es esa mirada. Qué tan auténtica es ese comportamiento. Qué tan auténtica es mi relación con ustedes. ¿Soy yo delante de ustedes transparente, claro? Y no solamente aquí en la iglesia, que se hace quizás un poco más fácil. ¿Qué tan transparente soy en mi trabajo? ¿Qué tan transparente soy yo en mi escuela, en mis estudios, con mis compañeros de estudio? ¿Demuestro yo, actúo yo conforme a lo que yo creo? ¿O simple y llanamente tengo una fachada? ¿Ok? Aquí vemos que Jesús usa una palabra que la han traducido limosna, pero esa tiene una carga cultural, por lo menos en mi contexto cultural. Limosna suena como a de lo que te sobra, le das a alguien. Aquí el término que se traduciría con mejor es obras de justicia. Porque para el judío, para la religión, para la cultura judía, las obras de justicia cuentan. Pero ¿de qué trata esas obras de justicia? ¿De qué es esas obras de justicia?
Cuando en la cultura judía tiene 3 pilares básicos, fundamentales. Una es la obra de justicia, otra es el ayuno y la oración, aunque la oración va antes que el ayuno, en este caso. Esos eran los pilares fundamentales que un judío tenía. Y todavía hoy en día. En Israel, culturalmente, no pensemos, no hablemos, no discutamos si su fundamento. Pero en Israel, muy pocas personas son pobres, porque todavía ellos ponen en práctica esto. El problema que tiene Jesús es cuando ve y les advierte a sus seguidores cómo y por qué hacen lo que hacen. Cómo y por qué están siendo aplicando sus obras de justicia. ¿Y qué les dice? No hagan esto para ser visto. Voy a poner un ejemplo que yo recuerdo haber visto cuando muchacho. Están recogiendo las ofrendas. Y por esas cosas de la vida, mi ofrenda no es muy grande, en efectivo. Pasan y como es poquito, lo pongo así, para que no se vea, ¿verdad? Y meto la mano y nadie vio cuánto dio. Ah, perfecto, porque está guardando. Pero el día que tengo un poco más, que tengo, oye, hoy voy a dar 100 de esos buenos, $100. Cuando me toca dar ese diezmo o esa ofrenda, agarro el billetico, lo plancho, lo pongo de una manera que el 100 se vea. ¿Ok? Y cuando lo voy a depositar, hago así, mire. ¿Qué estoy buscando yo? Que tú veas que yo estoy ofrendando y que mi ofrenda es buena. Entonces, lo que importa allí es lo que mi corazón siente. Y es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. No sean como ellos. No sean como estas personas que cuando van a ofrendar piensan que y esperan que la gente los apoye, los hable de ellos. Todo esto está parte del primer punto que estamos en esta mañana que estamos viendo, que debemos vivir esta vida espiritual auténtica y no una hipocresía. Estos dirigentes judíos que Jesús está enfrentándose tenían esta contradicción. Ellos cumplían la ley de dar, pero ¿por qué lo hacían? ¿Cuál es la intención de tu corazón? ¿Cuál era la intención del corazón de ellos? Lo que querían era que los vieran. Este capítulo nos dice que ellos van a tener la recompensa que quieren, sí, ese versículo que estamos leyendo. Pero también ese versículo dice que eso va a ser todo lo que van a obtener. Si el Señor los iba a bendecir, si el Señor los iba a recompensar, la recompensa va a ser que tú y yo veamos y digamos, sí, qué buen ofrendador es, qué persona tan buena, qué persona que se preocupa por los necesitados. Eso va a ser todo, tu reconocimiento y el reconocimiento de la gente. Pero el Señor Dios no lo va a bendecir. Eso es lo que nos dice Mateo. Y Jesús les ha dicho en el capítulo anterior, en el verso 20, una cosa que es, si tu justicia, si tu comportamiento, si lo que tú haces
no es mayor que lo de los fariseos, estás en problema. Si lo que tú haces se parece o es menor que lo que hacen los fariseos, tú estás en problema. Tiene que ser mayor. Y ya la semana pasada vimos que necesitamos tomar una meta mucho más alta, mucho más radical. Jesús nos dice, si tu justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. A ver, no es que si haces más que los fariseos, entonces te ganaste el premio de entrar al reino de los cielos, no. El hacerlo es el por qué tú lo estás haciendo. Porque a veces la recompensa se transforma también en el solo hecho de hacer por una recompensa. Vamos a avanzar un poquito más. Vamos a los versículos 2 y 3, que va a hablar de la práctica de una generosidad auténtica. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué yo actúo de esta manera? ¿Por qué cuando yo me relaciono con una persona actúo de esa manera? ¿Por qué cuando yo ayudo, cuál es mi motivación? ¿Ganarme algo o simplemente ayudar? ¿Por qué ayudamos a otro? ¿Sabe qué se siente sabroso? Ayudar. Pero cuando lo haces para sentirte sabroso, para sentirte bien, estás haciéndolo y lo estoy haciendo por la razón equivocada. Porque a la final, ¿cuál es mi recompensa? ¿Por qué lo estoy haciendo? Para que mis endorfinas me hagan sentir bien, para aquello que me hace elevar, compararme con los demás y decir, yo ayudo. Esta semana ayudé a 5. Y no lo hago, sino que lo digo también. En la pantalla vamos a tener un texto. Deuteronomios 15, 10 y 11. ¿De dónde viene esto? Ayudar a los demás para el Señor no es a ver, te lo dejo si lo quieres hacer o no. No es una opción. Hazlo o no lo hagas según tu voluntad. Dicen de esta manera. Con generosidad le darás, está hablando de las personas pobres. Y no te dolerá el corazón cuando le des. Ah, caramba. Que no te duela el corazón cuando le des. Ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas. Porque nunca faltarán porque nunca faltarán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano y al necesitado y al pobre en tu tierra. Te ordeno. Y no está hablando el Señor Dios Todopoderoso, que les dijo a ellos, yo les ordeno. Tenían que hacerlo. Por eso Jesús dice, cuando den limosna, porque Él esperaba y espera que nosotros actuemos y hagamos obra de justicia. Y aquí se basa. Te ordeno. Y que no te duela el corazón. En Israel había una costumbre que llamaban el séptimo año, del año de remisión, donde todas las deudas se cancelaban automáticamente.
A ver, y venía un hermano y me pedía prestado. Pero yo sabía que dentro de un año llegaba el año de remisión y ya no me iba a deber nada. No me iba a deber nada, no me iba a pagar nada. No le prestaba. Pero si estaba en primer año y faltaban 6 años, ahí sí le prestaba. Porque tiene 6 años para pagarme. Pero si le presto ahorita que el año que viene no me va a deber nada, no le presto nada. Y ahí se desprende esa lectura. Que no te duela el corazón. Que no te duela el corazón prestarle al necesitado. Ustedes recuerdan el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, Jesús en una cena, momentos, días antes de su glorificación, llega María, le rompe el sello a la botella de un perfume carísimo y con él le lava y le unge los pies. Y uno muy preocupado por los pobres, que estaba allí, dice, pero mejor hubiésemos vendido este perfume. Costaba más de 300 denarios. 300 denarios en ese momento era bastante dinero. Esto valía más de 300 denarios. Lo hubiésemos vendido y dáselo a los pobres. Ah, qué bien. Entonces, Judas estaba preocupando por los pobres. Pero Juan aclara la verdadera motivación de Juan. O sea, ¿por qué Juan aclara eso? ¿Y por qué Judas se queja de eso? Porque él era el secretario de finanzas, puedo decirlo de alguna manera. Era el que cargaba la bolsa del dinero y... O sea, que no tenía preocupación por los pobres realmente. Jesús en el verso 8 dice algo en respuesta a la queja de Judas. Y le dice, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. ¿Viste? Siempre va a haber pobres. Entonces, si siempre va a haber pobres, ¿para qué me ocupo de los pobres? Este versículo ha sido mal interpretado y manipulado para decir cosas que no dice. Jesús dice que siempre va a haber pobre, ¿verdad? Siempre va a haber pobre con ustedes. Entonces yo entiendo, siempre va a haber pobre. No ayudo a los pobres porque siempre va a haber pobre. ¿Para qué los ayudo? ¿Fue eso lo que Jesús estaba hablando? No. Él dice, a los pobres siempre los van a tener con ustedes, pero a mí no. En el momento, en el contexto en que María lo está ungiendo, es porque Él va a ser crucificado días después, va a ser glorificado y Él dice que lo ha hecho en preparación para mi crucifixión, para mi muerte. Pero fijémonos en este ejemplo de alguien preocupado por los pobres, que no es la motivación correcta. La autenticidad de la preocupación por los pobres. Y cuando Jesús se refiere a los fariseos, en Mateo 23, del 27 al 28, les dice a ellos algo así como esto. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes, por fuera, parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Por eso, cuando des limosna,
el verso 2, no toques trompetas delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosnas, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Hipócrita. El contexto nos ayuda a entender que la palabra hipócrita era como denominaban a aquellos que en el teatro griego participaban en una obra de teatro y se ponían una máscara. Ese era un hipócrita. Claro, la palabra después significó otra cosa, pero que no pierde el sentido. Un hipócrita, ¿qué es? Aquel que actúa. Aquel que delante de los demás, vengo para acá, me pongo mi máscara de lo que sea. Ya no estoy aquí, ya no estoy actuando. El hipócrita no es auténtico, es un actor. Es alguien que hace, dice y se mueve según su conveniencia, según el papel que le toca realizar. El por qué doy, cuando doy. A ver, el Señor espera que demos. Pero ¿por qué doy? Debe ser porque yo adoro a Dios, que mi actuar, mi accionar sea por adoración y no por exhibición. Porque así como aquel que del billete para que lo viera, era eso, para que lo viera. Pero mi corazón realmente no está actuando. Pero no perdamos de vista que Jesús está hablando de ayudar. No está hablando de ayudar al necesitado, de ayudar a alguien del cual tú no vas a obtener ningún beneficio. Él no te va a dar ningún beneficio. Pero ¿qué y quién te va a dar el beneficio? ¿Quién te va a recompensar? Jesús dice, recibiréis, pero el Padre te va a recompensar. Ahora, algunos sugieren que eso de tocar trompeta suena como exagerado. Y algunos sugieren que realmente es una forma que Jesús tiene de hacerles entender, porque algunos dicen que no hay evidencia de que eso sucediera. De que Feijó cuando va a dar la ofrenda se llevaba una banda de metales atrás. Y hacía la fanfarria para Feijó va a dar su ofrenda y me traigo mi orquesta particular para que sepan el momento que yo voy a dar mi ofrenda. No pasaba. Al menos no hay evidencia. Pero algunos otros dicen que se refería a que cuando en el contexto judío del Antiguo Testamento, todas las obras y todos los llamados a oración y a ofrendar eran anunciados por trompetas. ¿Okay? No tenían WhatsApp para enviarle hora de oración, hora de ofrendar, sino que desde el templo tocaban las trompetas y Feijó aprovechaba el momento que iban a tocar la trompeta para que vieran que estaba cumpliendo. Yo hacía tocar trompetas para mí. O que simplemente era el ruido que hacían las monedas, porque los billetes no circulaban en ese instante, el ruido que hacían las monedas cuando las depositaban en el arca de las ofrendas. ¿Ok? Y Jesús nos dice que eso va a ser todo lo que van a obtener. El reconocimiento tuyo y mío.
la aprobación tuya y mío. Lo que ellos buscaban era que los vieran, que estaban cumpliendo, y ahí venía el doble problema. Ok, voy a cumplir con lo que el Señor me ordenó, pero algún provecho voy a sacar de esto. Voy a tratar de que vean de que Feijóo cumple con lo que el Señor le ordenó y que está dando. Pues el Señor termina diciendo, eso es todo lo que van a obtener. La recompensa que el Dios Padre tenía o tuviese para ellos, no la van a obtener. Y de seguro, que la recompensa que Dios tiene para ti es mucho mayor que lo que cualquier ser humano pudiera darte. De que no es comparable las riquezas, y no estoy hablando de riquezas materiales. Es medio peligroso en este momento. No estoy hablando de recompensas materiales. Siembra $100, ¿para qué? Recibas el triple. No es eso lo que estamos hablando. Estamos hablando de que aquel que tiene en su mano toda la riqueza, todo lo que sabe que tú necesitas, Él te va a recompensar de acuerdo a tu necesidad. Versus o en contra del reconocimiento o del aplauso de la gente. Ahora bien, el verso 3 nos pone un problema. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. ¿Y cómo me escondo yo esta mano de esta? Que no sepa, vamos a ponerlo más difícil. Caballeros, bueno, me disculpo lo que voy a decir. Que no sepa tu esposa lo que tú estás haciendo. Eso sí es difícil. Porque se va a dar cuenta de lo que ve el movimiento en la cuenta. ¿Qué pasó aquí? Ok. Ahora, eso es difícil, pero el Señor te pone esa característica, esa condición, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Dicen que en el cerebro, un lado gobierna la derecha y otro lado la izquierda. Tendré que picarme el cerebro completamente para que no se entere mi otra mano de lo que está hablando la otra. Uno de los predicadores famosos, con seguridad han oído hablar de él, del siglo XIX, Spurgeon, tenía un pensamiento respecto a esto. Él dijo, mantén la cosa tan secreta que hasta tú mismo difícilmente te des cuenta de que estás haciendo algo que es elogiable. Deja que Dios esté presente y tendrás la audiencia suficiente. Si nadie te ve, pero Dios te ve, eso es suficiente. Y eso es lo que el actuar nuestro debe ser, lo que el Señor les dice. Más adelante, en las próximas semanas, no se lo vayan a perder. El Señor va a ampliar un poco más esto. Cuando tú actúes, que nadie se entere de lo bien que tú haces, del bien que tú haces. ¿Cómo no saber yo lo que hago? Bueno, es una forma en la cual Jesús nos quiere alertar. Es más, si yo doy, pero lo doy para sentirme bien, y en la noche cuando me acuesto en mi cama tengo una sonrisa de oreja a oreja porque las endorfinas están
Me sentí bien de que hoy ayudé a 5. Yo mismo me estoy deleitando en lo que yo hago en vez de obedecer lo que el Señor me pidió. Esa es una forma en que entenderíamos eso de que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Que lo que tú vas a sentir, de lo que tú vas a hacer, no cause en ti ese sentimiento. Yo recuerdo haber escuchado a un predicador que decía algo como este. ¿Quieres saber si es suficiente lo que tú estás ayudando? Lo que tú estás ofrendando para ciertas causas. Pues, si te duele, está bien. Que tú debes ayudar y dar hasta que te duela. Porque si no, estoy dando de lo que me sobra. Si llega el momento que tienes que ayudar a alguien a costa de tu confort, que te duela, estás ayudando. No lo tomen como algo literal, en el sentido de que te duela darle a alguien lo que le vas a dar. No, sino que estás dejando de disfrutar tú para que alguien más pueda disfrutar. Quizás, voy a poner un ejemplo fácil, quizás te estás dejando de comer una de las 3 para que alguien tenga la única. ¿Ok? En Mateo 10:8 dice, de gracia recibieron, den de gracia. Ahora vamos a pasar al último punto, al último versículo. Que está respecto a la recompensa del Padre que te ve en secreto. Este punto del Padre que te ve en secreto lo vamos a continuar viendo en las próximas predicaciones. Dice el verso 4, ya que tu mano izquierda no supo lo que hizo tu derecha, para que tu limosna sea en secreto y tu Padre, que te ve en lo secreto, te recompensará. Aquí la Reina Valera agrega algo adicional, ¿verdad? Creo que dice en público. Los que esta versión, realmente siguiendo los textos, algunos textos, hasta ahí llega el texto original aparentemente. No importa si sea en público o en privado, pero ¿quién te está recompensando? El Padre. Y si alguien sabe recompensar, es el Padre. ¿De acuerdo a lo que Pablo decía? ¿Cómo le va a negar él cualquier cosa? Si nos dio a su Hijo, fíjense ese ejemplo, si nos dio a su Hijo, ¿cómo nos va a negar otras cosas? Yo prefiero, o pone delante de ti 2 opciones. Deja que te aplauda la gente y te reconozcan. O deja y espera que el Padre, Dios, sea el que te recompense. ¿Habrá alguna diferencia? Aquellos que te aplaudieron después que se van, ya se olvidaron de ti. El Padre siempre estarás presente delante de los ojos de Dios. Tú siempre estás presente en los ojos de Dios. Ante Dios, todas las intenciones de nuestro corazón están al descubierto.
Dios conoce nosotros no tenemos ningún pensamiento oculto, ningún pensamiento que nos tenga en la mente, nada es oculto delante de Dios. Es más, Hebreos 4:13 dice respecto a Él, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Si el Señor sigue poniendo la barra alta, aquí nos la pone otra vez alta. Aquellos que entonces que dicen, yo me baso solamente en el sermón del monte, qué bueno, porque la barra es bastante alta. Si los fariseos, que cumplían la ley según ellos, Jesús dice, esto no la cumplen, sino que esta es la nueva barrera, la nueva meta, y no la vas a poder, como ser humano no vas a poderla llegar. Como ser humano, como ser hombre pecaminoso, imperfecto, no lo vamos a lograr. No podemos basarnos en nuestra propia justicia, sino en la justicia de Cristo, que en Él sí lo pudiéramos lograr. Y en el Salmo 94:11 dice algo similar. El Señor conoce los pensamientos del hombre. Tienes y tenemos y tengo hoy un reto. El Señor conoce tus pensamientos. ¿Por qué haces lo que haces? Ahora bien, hay algunos que dicen por allí, y no lo voy a tomar y no lo tomen al pie de la letra, que es mejor hacer las cosas buenas con las intenciones erradas que hacer cosas malas de cualquier forma. Si yo hago lo bueno, pero las intenciones de mi corazón son erradas, no vale de nada. Si yo doy mi cuerpo a quemar, dice Pablo, pero no amo, no vale nada. La intención del corazón cuenta. Ahora, nosotros que entonces tenemos que enfocarnos en que todas nuestras acciones sean de adoración en vez de exhibición. Que todo lo que tú hagas sea como resultado de un corazón agradecido a Dios por lo que Él ha hecho por ti. De un corazón que reconoce que no es perfecto, que es pecaminoso, que aún siendo salvo, hay cosas en nosotros que Dios las conoce, que Dios las sabe, y aún así Él está trabajando día a día con nosotros para llevarnos a la gloria. Ya terminando, ¿por qué hago lo que hago? ¿Cuál es la motivación de mi accionar? Espero que esto no nos desanime a decir, entonces no voy a hacer nada porque yo sé por qué lo estoy haciendo. Pidámosle al Señor hoy, en este momento, que cambie ese corazón. Ese corazón de piedra ya no se aplica tanto porque somos cristianos. Pero ese corazón que todavía tiene esos resabios, que todavía parte no le hemos entregado completamente a Él, ponga ese corazón y renueve ese corazón. Que todo lo que tú hagas sea por agradecimiento. Si vamos a hablar de jerarquías del por qué, primero gratitud. Primero,
Si tú piensas en este momento, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Y no me refiero a físico, sino espiritualmente. ¿Y dónde estás ahora? Que ahora estás sentado a la diestra de Dios Padre. Oye, que sí tienes y tengo que agradecer, ¿eh? Mi accionar y todo lo que yo haga es por gratitud, porque Feijó, que no vale nada, que no tenía el Señor ni por qué mirarme, ahora me salvó. Y la Biblia dice, yo lo creo, que estoy sentado con Él a la diestra del Padre, en gratitud. Que todo lo que tú hagas, la verdadera motivación de tu accionar, de tu relación con tu hermano, con el pobre, con el rico, con quien tú te relaciones, sea una relación de gratitud a aquel que te llamó y te salvó. La otra, de amor. Oye, el que mucho ha sido perdonado, mucho ama. Y yo les aseguro que a mí me perdonó mucho. Y seguramente a ti también. Por eso amamos. Y en ese amor que Él nos ha dado, y en ese amor que Él nos dio primero, debemos continuar haciendo y obrando. Y como último, pero no en el sentido de menos importante, es imitación de Jesús. Si Pablo se atrevió a decir, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, la verdadera imitación tuya y mía debe ser Cristo, porque es lo que el apóstol está diciendo. Yo estoy imitando a Cristo, ustedes también deben imitar a Cristo. Y miren, si Cristo Jesús los amó, ¿qué hizo por ustedes? ¿Y qué los motivó a hacer lo que hizo por ustedes? Todos y cada uno de nosotros hemos pensado, ¿por qué me salvó? Alguien por ahí dijo, mira, ¿hay alguna razón? El Señor te salvó por alguna razón, pero no tiene nada que ver contigo. La razón por la cual Él te salvó no depende de ti ni de mí. No hay nada que Él vea en mí que valga la pena para la cual diga, a Feijó hay que salvarlo porque vale la pena. Nada vale la pena en mí. Ese ejemplo que cuando tú y yo no teníamos, Él nos amó. El problema es que se nos presenta, o el reto que tenemos ahora, es que sabemos que el Padre nos va a recompensar. Pero no hagamos la recompensa el nuevo motivo por el cual hacemos las cosas. No sé si me pude explicar bien. Yo voy a hacer ahora algo, voy a buscar el primer pobre, voy a salir a buscar a los pobres, porque espero recompensa. Voy a amar a mis hermanos porque espero recompensa. Voy a hacer y servir porque espero recompensa. Voy a actuar porque espero recompensa. Y la recompensa se transforma en la nueva hipocresía. El Señor nos va a recompensar, pero dejemos en manos de Él lo que Él haga, lo que Él quiera hacer con nosotros. Que la recompensa no debe ser el fin último de nuestro accionar, sino un subproducto, algo que está allí, que no esperemos siquiera. Que hagamos como aquel que, sabiendo que el pobre no te iba a pagar porque ya venía el año de la remisión, préstale, dale, tenía que dar. Mueve a misericordia. Y eso forma parte de nuestro discipulado.
No importa si Jesús habló eso a las multitudes o habló a sus discípulos. Él espera que tú y yo hagamos lo que Él nos ha enseñado. Oremos. Bendito Dios y Padre, en esta hora te alabamos y glorificamos. Y en primer lugar, Señor, te damos gracias por tanto amor, por tanta misericordia que has tenido de nosotros. Porque cuando aún estábamos en nuestros delitos y nuestros pecados, sin que hubiese nada en nosotros que valiera la pena, tú decidiste venir a morir por mí y por todos y cada uno de nosotros. Permite, Padre, que en nuestro corazón, que nazca y crezca día tras día el eterno agradecimiento, la eterna gratitud por eso que tú has hecho en nuestra vida. Que esto que hemos hablado hoy, Dios, germine en nuestros corazones. Si hay algo, Padre, que no está conforme a lo que tú quieres de nosotros, que el Espíritu Santo que mora en nosotros lo consuma, lo elimine y llene nuestras vidas de crecimiento, de un verdadero crecimiento espiritual. Que nos sintamos y entendamos que esas buenas obras que tú preparaste y que nosotros las hacemos, es que porque para eso tú nos salvaste. Bendice a mis hermanos en su semana laboral. Ahora que van a sus hogares, llévalos con paz y bendición. Que todo lo que ellos hagan, Señor, en sus manos los prosperes. Todas estas cosas, Dios, oramos y pedimos siempre en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.